¿Alguna vez has imaginado un momento en el que toda una sociedad pierda el contacto con la realidad? Las creencias irracionales se apoderan de grupos previamente racionales, impulsados por el miedo y la ansiedad. Este fenómeno devastador se llama psicosis colectiva. Sigmund Freud, en Psicología de Masas y Análisis del Yo, explica que, en momentos de tensión, la mente individual tiende a diluirse en la colectiva, siendo guiada por las emociones del grupo. Es como un incendio en un bosque seco. Solo se necesita una chispa para que el fuego se propague. Pensemos en los juicios de brujas del siglo XVII, cuando las comunidades perseguían a inocentes sobre la base de acusaciones infundadas, creando un caos a escala local que se convirtió en un símbolo universal de irracionalidad. El miedo es una emoción esencial para la supervivencia, pero en exceso se convierte en combustible para la irracionalidad. Carl Jung, en La vida simbólica, llamó a estos momentos epidemias psíquicas, cuando las ansiedades individuales se suman en un pánico colectivo. Es como cuando escuchamos un rumor sobre un supuesto peligro. Incluso sin pruebas, comenzamos a tomar medidas extremas, como evitar salir de casa o cerrar las puertas sin importar nada. En situaciones de crisis, esta ansiedad colectiva suprime la razón, creando un terreno fértil para que las ideas irracionales cobren fuerza. El miedo puede convertir incluso a las pequeñas comunidades en agentes de pánico, como sucedió en los juicios de brujas. Para que la psicosis colectiva se mantenga, la propaganda actúa como el gran amplificador. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, dijo: "Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad". La repetición de ideas irracionales, junto con el miedo, crea una ilusión de consenso que sofoca cualquier oposición. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, señala que los regímenes autoritarios manipulan esta dinámica para consolidar el poder, transformando las tensiones sociales en herramientas políticas. Pensemos en 1984 de George Orwell, donde se utiliza el doble pensamiento para imponer creencias contradictorias y mantener a las masas en un estado de sumisión. Hoy en día, vivimos en una versión digital de esto, donde las redes sociales intensifican el alcance de la publicidad, creando burbujas que alimentan el miedo y eliminan el pensamiento crítico. Las redes sociales han introducido una nueva dimensión en la manipulación colectiva. Edward Bernays, en Propaganda, ya predijo que la manipulación consciente de las masas es un elemento indispensable de la sociedad moderna. Los bots, los algoritmos y las campañas de desinformación se han convertido en armas poderosas para propagar el pánico y moldear comportamientos. Un ejemplo llamativo fue el uso de noticias falsas en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, que influyeron en millones de votantes al distorsionar la realidad. Byung-Chul Han, en La sociedad paliativa, argumenta que vivimos en burbujas digitales en las que evitamos confrontar opiniones disidentes, perpetuando narrativas irracionales. La psicosis colectiva digital no solo refleja el miedo, sino que lo amplifica a escala global, convirtiendo los rumores en verdades para miles de personas. Si la psicosis colectiva nos empuja hacia ideas irracionales, ¿qué nos mantiene anclados en la realidad? Nietzsche ofrece una pista en Así habló Zaratustra, al destacar la importancia de la fuerza interior y la honestidad con uno mismo. Para resistir la influencia del grupo, se necesita coraje para cuestionar las narrativas prevalecientes, incluso si eso significa aislarse. Al igual que el protagonista de Las noches blancas de Dostoyevsky, que se enfrenta al dolor de su decepción amorosa, el individuo que se resiste a la psicosis colectiva tiene que lidiar con la incomodidad de pensar de forma independiente. Frente a la psicosis colectiva, la información fiable y el pensamiento crítico funcionan como antídotos potentes. Hannah Arendt señala que el totalitarismo prospera donde se suprime la verdad y domina la confusión. Por lo tanto, la difusión de conocimientos basados en hechos y el fomento del debate abierto son formas de debilitar la fuerza de las creencias irracionales. Un ejemplo de ello fue el papel de los periodistas independientes durante la Guerra Fría, desenmascarando la propaganda de los regímenes autoritarios. La capacidad de cuestionar y evaluar las narrativas es lo que diferencia a una sociedad vulnerable al pánico colectivo
de una que puede protegerse contra él. Los juicios de brujas de Salem de 1692 son un ejemplo clásico de cómo el miedo puede desencadenar una psicosis colectiva. En un pequeño pueblo puritano de Estados Unidos, se extendieron rumores de brujería, lo que llevó a la ejecución de 20 personas inocentes. El pánico comenzó cuando un grupo de chicas afirmaron haber sido poseídas por brujas, creando un ambiente de paranoia. Como en El Crisol de Arthur Miller, la ansiedad colectiva alimentó acusaciones infundadas y sofocó cualquier cuestionamiento racional. Este episodio histórico muestra cómo la ausencia de hechos y la presencia de un miedo incontrolable pueden llevar a toda una comunidad al colapso lógico. Los regímenes totalitarios del siglo XX, como el nazismo en Alemania y el estalinismo en la Unión Soviética, son ejemplos devastadores de psicosis colectiva manipulada por los líderes. Adolf Hitler aprovechó la crisis económica y el miedo al otro para unir a la población en torno a ideas destructivas, como la persecución de los judíos. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, explica que la propaganda fue la clave para transformar las incertidumbres individuales en odio colectivo. Del mismo modo, el estalinismo utilizó el miedo a los enemigos del Estado para justificar las purgas y las ejecuciones masivas. Estos ejemplos ilustran cómo el control emocional puede convertir a naciones enteras en agentes de ideas irracionales. En la era digital, la manipulación colectiva ha adquirido nuevas formas con el uso de algoritmos y redes sociales. Las noticias falsas pueden volverse virales rápidamente, como se vio en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, donde la desinformación influyó en millones de votantes. Edward Bernays, en Propaganda, ya advertía que la manipulación consciente de las masas es un elemento esencial en la sociedad moderna. Hoy en día, los bots y los algoritmos intensifican esta manipulación, creando burbujas de información que alimentan el miedo y refuerzan las creencias irracionales. Al igual que los juicios de Salem, pero a escala global, la psicosis colectiva digital transforma la percepción de la realidad de miles de personas, a menudo sin que se den cuenta. Las redes sociales no solo difunden información rápidamente, sino que también crean entornos en los que las personas se sienten presionadas a conformarse. En plataformas como Twitter y Facebook, el miedo a ser excluido o atacado por opiniones disidentes puede llevar a las personas a adoptar posiciones extremas. Elias Canetti, en Masa y Poder, afirma que la multitud anula la individualidad, obligando a sus miembros a actuar de acuerdo con el grupo. Byung-Chul Han, en La sociedad paliativa, refuerza esta idea argumentando que vivimos en una época en la que evitamos el dolor de la confrontación, prefiriendo rodearnos de opiniones que validen nuestras creencias. Un ejemplo reciente fue el movimiento antivacunas, donde el miedo y la desinformación llevaron a las personas a rechazar la evidencia científica, poniendo en riesgo la salud pública. La conformidad digital amplifica la psicosis colectiva al eliminar la diversidad de pensamiento, convirtiendo las redes sociales en burbujas emocionales y cognitivas. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes se resisten a la psicosis colectiva, como ocurría con las figuras históricas durante los regímenes autoritarios. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, desafió al nazismo, destacando la importancia de mantener la moralidad frente a la irracionalidad colectiva. Hannah Arendt sugiere que estos individuos se convierten en faros de racionalidad en medio de la tormenta emocional. En la película 1984 de George Orwell, vemos al personaje Winston luchar contra la manipulación de la realidad impuesta por el régimen totalitario. Estos ejemplos muestran que, incluso rodeados de delirios colectivos, la fuerza individual puede surgir como una forma de resistencia a la manipulación. Imagínese una cola que comienza a formarse sin razón aparente en un lugar público. Las personas, sin saber por qué están allí, siguen al grupo, asumiendo que hay una razón válida. Esta escena cotidiana es una miniatura de cómo opera la psicosis colectiva. El miedo a perderse algo, o no saber algo importante, conduce a un comportamiento irracional. Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, explica que, en un grupo, tendemos a renunciar al juicio individual. Al igual que en la cola, los movimientos más grandes, como los juicios por brujería o las noticias falsas,
muestran lo vulnerables que somos para seguir al colectivo sin cuestionar la lógica que hay detrás. Carl Gustav Jung describió las epidemias psíquicas como brotes de irracionalidad colectiva que surgen cuando los conflictos internos humanos se manifiestan a gran escala. En La vida simbólica, explica que la psique humana contiene arquetipos profundamente arraigados, que, en momentos de tensión social, emergen y se propagan como virus emocionales. Imaginemos que el miedo individual se magnifica en toda una sociedad, como un eco que se convierte en gritos. Estos brotes se pueden ver en acontecimientos históricos como las persecuciones religiosas de la Edad Media, donde el miedo a lo desconocido llevó al linchamiento de las minorías. Jung creía que las epidemias psíquicas tienen sus raíces en conflictos psicológicos no resueltos. Sugiere que lo que no enfrentamos sobre nosotros mismos tiende a proyectarse hacia afuera. Es como cuando alguien evita lidiar con sus inseguridades y, en cambio, culpa a los demás por sus problemas. A gran escala, esto sucede en sociedades que, incapaces de lidiar con sus ansiedades internas, crean chivos expiatorios. La caza de brujas, por ejemplo, era una forma de canalizar las ansiedades de una comunidad hacia un enemigo imaginario. En la modernidad, las epidemias psíquicas toman diferentes formas, pero siguen estando presentes. La ansiedad generalizada ante las crisis económicas, el cambio climático y las pandemias alimenta los movimientos de desinformación y las teorías conspirativas. Jung señaló que en tiempos de incertidumbre es más probable que las personas se adhieran a ideologías simplistas o mesiánicas. Es el caso de fenómenos como la difusión de noticias falsas, donde la necesidad de respuestas inmediatas a las complejidades del mundo genera narrativas irracionales, creando divisiones y caos. El concepto de epidemias psíquicas está representado en obras como El Señor de las Moscas, de William Golding. En el libro, un grupo de niños aislados en una isla terminan sucumbiendo al miedo y la irracionalidad, culminando en actos violentos. Jung habría visto esto como una proyección de conflictos internos individuales que se amplifican en el colectivo. Del mismo modo, películas como Joker, 2019, ilustran cómo las tensiones psicológicas reprimidas pueden explotar en movimientos sociales destructivos, revelando el impacto de los desequilibrios emocionales en el tejido social. Jung introduce el concepto del inconsciente colectivo como fuente de símbolos y arquetipos que dan forma a estas epidemias psíquicas. Sugiere que eventos como revoluciones o guerras a menudo surgen de energías psicológicas que estaban latentes pero listas para emerger. Es como si la sociedad fuera un caldero, donde las tensiones individuales, cuando se comparten, crean explosiones inesperadas. Esto explica cómo un evento aparentemente aislado, como una crisis financiera, puede desencadenar protestas masivas o colapsos políticos. Jung creía que la clave para enfrentar estas epidemias radica en la introspección individual. Argumentó que al enfrentar nuestros propios miedos y conflictos, contribuimos a la estabilidad del colectivo. En Recuerdos, Sueños, Reflexiones, sostiene que los que miran hacia afuera sueñan, los que miran hacia adentro despiertan. Esto nos recuerda que, en lugar de buscar enemigos externos, debemos reconocer y lidiar con nuestros propios demonios. Es un mensaje poderoso para tiempos de crisis. La transformación social comienza con la transformación personal. El miedo es uno de los mecanismos más eficaces para manipular a las sociedades. Los regímenes totalitarios lo utilizan para crear un estado de alerta constante, en el que el individuo siente que su supervivencia depende de una autoridad superior. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, señala que el miedo convierte a poblaciones enteras en prisioneros emocionales, dispuestos a sacrificar libertades por la seguridad. Pensemos en el uso de amenazas externas, como la caza de comunistas durante el macartismo en Estados Unidos, donde se utilizó la paranoia para justificar la represión política. El miedo paraliza la razón y amplifica la dependencia de los líderes que prometen protección. La propaganda es la aliada perfecta del miedo, manipulando la información para moldear las percepciones colectivas. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, dijo: "Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad". El totalitarismo utiliza esta repetición para saturar la mente con narrativas simplistas,
eliminando el espacio para el cuestionamiento. En 1984, George Orwell ejemplifica esto con el doble pensamiento, donde la gente acepta las contradicciones como verdades absolutas. Hoy, en tiempos de redes sociales, los algoritmos actúan como propagandistas modernos, segmentando la información con el fin de reforzar las creencias existentes, intensificando las burbujas de pensamiento irracional. Los regímenes autoritarios a menudo aíslan a las personas para debilitar los lazos sociales y eliminar las redes de apoyo que podrían generar resistencia. Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, argumenta que el aislamiento hace que las personas sean más vulnerables a la manipulación, ya que destruye el espacio para el diálogo crítico y refuerza el conformismo. Sin el apoyo de amigos o familiares, el individuo se vuelve más susceptible a los mensajes propagados por el régimen. Un ejemplo histórico es la Cortina de Hierro, donde la separación física e ideológica entre Oriente y Occidente mantuvo a las poblaciones bajo control a través del aislamiento. El condicionamiento social refuerza los comportamientos esperados, moldeando el pensamiento colectivo para alinearse con el régimen. Inspirado por los descubrimientos de Ivan Pavlov sobre los reflejos condicionados, Wilhelm Reich, en Psicología de Masas del Fascismo, analizó cómo los líderes autoritarios crean asociaciones automáticas entre obediencia y seguridad. La repetición de discursos, símbolos y rituales, como saludos y marchas, crea una mentalidad de grupo que despersonaliza a los individuos. Así, el comportamiento colectivo se vuelve predecible, eliminando cualquier resistencia al poder. En la era digital, el miedo y la propaganda adoptan formas aún más sofisticadas. Las redes sociales permiten que los mensajes de pánico se difundan en segundos, mientras que los algoritmos ajustan esos mensajes para maximizar el impacto emocional. Edward Bernays, en Propaganda, argumentó que la manipulación consciente de las masas es un elemento indispensable de la sociedad moderna. Hoy en día, vemos esto en las campañas políticas y las teorías de conspiración, donde el miedo se usa para dividir y controlar. Las herramientas digitales amplifican estos mecanismos, haciendo que la manipulación sea casi invisible y extremadamente eficiente. Los mecanismos de manipulación, el miedo, la propaganda, el aislamiento y el condicionamiento, no son exclusivos de los regímenes totalitarios clásicos, sino que permanecen activos en formas más sutiles en el mundo moderno. Elias Canetti, en Masa y Poder, explica que las masas quieren seguridad, incluso a costa de la libertad. Los regímenes contemporáneos utilizan las narrativas de la crisis para justificar la vigilancia masiva y las restricciones a los derechos. Durante las crisis globales, como las pandemias, estas tácticas son evidentes. La combinación de estos elementos mantiene a las poblaciones en alerta constante, alimentando la irracionalidad colectiva y perpetuando la dependencia de líderes que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. La educación es el primer paso para evitar el colapso de la sociedad frente a las fuerzas manipuladoras. Como dijo Hannah Arendt, el mayor peligro de cualquier régimen totalitario es la destrucción del pensamiento crítico. La educación debe ir más allá de la transmisión de información. Tiene que enseñar a la gente a cuestionar, analizar y verificar los hechos. Imagínese a un estudiante que aprende a identificar las falacias lógicas y la desinformación. Se vuelve menos vulnerable a las trampas de la propaganda. Así, una sociedad educada es una sociedad más resistente a los brotes de irracionalidad colectiva. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para combatir la manipulación. Edward Bernays, en Propaganda, advirtió que las masas poco perspicaces son fácilmente manipulables. El pensamiento crítico significa cuestionar narrativas aparentemente simples y analizar sus motivaciones y consecuencias. Por ejemplo, ante las noticias alarmistas, una mente crítica busca fuentes fiables y diferentes perspectivas antes de sacar conclusiones. Es como mirar el océano. Lo que parece tranquilo en la superficie puede esconder corrientes peligrosas debajo. Desarrollar esta habilidad es como aprender a navegar por estos mares. Las conexiones humanas saludables son un poderoso antídoto contra el aislamiento, que a menudo amplifica la manipulación. Byung-Chul Han, en La Sociedad de la Fatiga, señala que la soledad moderna debilita la capacidad de las personas para resistir las fuerzas opresivas.
Los fuertes lazos sociales crean redes de apoyo en las que se discuten las ideas y se enfrentan los retos de forma colectiva. Un ejemplo es el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, donde comunidades muy unidas desafiaron un sistema opresivo. Cultivar relaciones auténticas permite que las personas se apoyen mutuamente, formando barreras contra las narrativas manipuladoras. La pluralidad es esencial para evitar colapsos sociales, y esto se construye con diálogos abiertos y respetuosos. Arendt, en La condición humana, argumentó que el intercambio de ideas es la base de una sociedad democrática. Los diálogos plurales ayudan a identificar sesgos y exponer fallas en los argumentos colectivos, debilitando la psicosis colectiva. Imagina un aula en la que se fomentan diferentes puntos de vista. Allí, el alumno aprende que discrepar no es amenazante, sino enriquecedor. Este ambiente de debate es la clave para una sociedad más resiliente. El acceso a información fiable es esencial para combatir la desinformación, que alimenta la manipulación. Carl Sagan, en The Demon Haunted World, señala que una sociedad incapaz de distinguir la verdad de la falsedad está condenada al fracaso. Herramientas como la verificación de datos y las plataformas de periodismo independiente son vitales en este proceso. Un ejemplo reciente fue el papel de la ciencia durante la pandemia, combatiendo mitos y promoviendo datos fiables sobre las vacunas. La transparencia de la información permite a las personas tomar decisiones basadas en evidencia, reduciendo la influencia de las narrativas engañosas. La resiliencia no es solo una habilidad individual, sino una cualidad colectiva que debe cultivarse. Jung sugirió, en La vida simbólica, que enfrentar nuestros propios miedos es el primer paso para resistir el caos social. Sin embargo, también es necesario crear estructuras comunitarias que apoyen esta resiliencia, como grupos de discusión, organizaciones educativas y redes de apoyo emocional. Un ejemplo práctico son las comunidades que se organizaron durante los desastres naturales, uniendo esfuerzos para superar la crisis. La suma de la fuerza individual y el trabajo en grupo construye una sociedad capaz de resistir el colapso y prosperar frente a la adversidad. ¿Y tú? ¿Crees que la educación, el pensamiento crítico y las conexiones humanas son suficientes para construir una sociedad resiliente frente a la manipulación? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por seguirme y nos vemos en la próxima reunión.